Hola a todos, mis queridos estudiantes de Colmetro 2000, una vez más con ustedes su profesora Nilsen Torres, compartiendo pues una clase más de geometría. En el día de hoy vamos a estar hablando del teorema de Pitágoras. Recordemos que esto lo estuvimos trabajando de forma sincrónica la semana pasada, por lo tanto vamos a fortalecer un poco pues lo que ya nosotros hemos aprendido pues del teorema de Pitágoras, y pues si no estuviste en nuestra clase sincrónica, pues tienes la oportunidad en el día de hoy de conocer pues de qué se trata y en qué consiste el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras es un mecanismo o una herramienta que se definió para poder conseguir los lados desconocidos de un triángulo rectángulo. Bueno, recordemos que es un triángulo rectángulo. Nosotros podemos decir que un triángulo rectángulo son aquellos triángulos que poseen un ángulo recto, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados. Dentro del triángulo rectángulo, los lados reciben un nombre especial. En este caso, los lados que forman el ángulo recto se van a llamar catetos. Y el lado más largo del triángulo siempre va a recibir el nombre de hipotenusa. De ahí entonces podemos decir que el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que para nosotros calcular el cuadrado de la hipotenusa debemos calcular la suma de los cuadrados de los catetos. Eso lo podemos resumir en esta fórmula general que tenemos aquí. C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2, donde C a la 2 es el cuadrado de la hipotenusa, es decir, que C representa la hipotenusa, mientras que A y B representan a sus catetos. Bueno, el teorema de Pitágoras tiene diferentes aplicaciones en nuestra vida cotidiana. En la antigüedad, Galileo Galilei lo utilizó para conseguir o para determinar la medida de algunas montañas lunares. Sin embargo, nosotros en la actualidad le damos un uso quizás un poco más práctico, como por ejemplo lo podemos usar para calcular las pulgadas de la pantalla de nuestro celular o de nuestro computador o de nuestro televisor. También lo podemos emplear para calcular la altura de un edificio, siempre y cuando tengamos la sombra o la proyección de la sombra del edificio y la medida de uno de los extremos del edificio. Entonces, teniendo pues algunos de estos datos, podemos conseguir la altura del edificio. Bueno, practiquemos un poco entonces el teorema de Pitágoras para poder entenderlo. Dice, ejercicio de aplicación. Hallar el valor de la hipotenusa del siguiente triángulo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, ¿verdad? En donde uno de sus catetos recibe el nombre de A y mide 3 centímetros. Y su otro cateto, B, mide 4 centímetros. En este triángulo, pues vamos a calcular la hipotenusa, que como habíamos dicho anteriormente, pues estamos representándola con la letra C. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Recordemos entonces que para aplicar el teorema de Pitágoras vamos a usar la fórmula general de la que hablamos al inicio. Recordemos la fórmula general. C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar los valores que tenemos en el triángulo original en la fórmula que tenemos. Como nosotros vamos a calcular el valor de C, pues vamos a dejar C exactamente igual. Y vamos a ir reemplazando. En el caso de A, sabemos que mide 3 centímetros. Entonces escribimos 3 centímetros y lo elevamos al cuadrado. Más el valor de otro cateto que es B, y en este caso B mide 4 centímetros. A la 2. Ambos debemos elevarlos a la 2 porque la fórmula nos está estableciendo que deben estar elevados a esa potencia. Por lo tanto, en esta parte no podemos omitirlo. Después de haber hecho ese reemplace de valores, ya lo que vamos a hacer es calcular las potencias como primera instancia. Entonces, calcular 3 a la 2, que sería 3 por 3. Entonces decimos, eso es 9 centímetros cuadrados. Más 4 a la 2, es decir, 4 por 4, y eso es
16 centímetros a la 2. Listo. Ya nosotros entonces hicimos el cálculo de las potencias. Ahora realicemos la suma. 9 más 16 serían 25. 25 centímetros a la 2. Resulta que hasta aquí nosotros hemos calculado es el valor de C a la 2. Pero el ejercicio es muy específico y nos está pidiendo es el valor de C. Quiere decir que todavía no hemos terminado aún. Para poder terminar el ejercicio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta potencia que tenemos aquí de 2 la vamos a convertir a la operación contraria de la potencia, es decir, a la radicación. Como en este caso la potencia es 2, pues entonces nos quedaría una raíz cuadrada. Entonces vamos a decir que C es igual a la raíz cuadrada de 25 centímetros. Con una calculadora fácilmente calculamos esa raíz y nos vamos a dar cuenta entonces que C es igual a 5 centímetros. Quiere decir entonces que la hipotenusa en este ejercicio tiene el valor de 5. Si nosotros comparamos todo el triángulo que tenemos aquí, nos vamos a dar cuenta precisamente que la hipotenusa en este caso sigue siendo el lado más largo del triángulo. De esta forma nosotros podemos corroborar si el ejercicio que nosotros hemos hecho está bien. Debemos tener en cuenta eso, que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Por lo tanto, los catetos no pueden exceder su valor. Entonces, en este caso, pues ya resolvimos nuestro primer ejercicio de la hipotenusa, en el calculando la hipotenusa, cuyo resultado es 5 centímetros. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio diferente. Dice, usando el teorema de Pitágoras, vamos a calcular la altura del siguiente árbol. Nótese que en este ejercicio se nos está planteando entonces que tenemos un árbol en el que no tenemos su altura, tenemos su sombra que mide 2.5 metros y tenemos la hipotenusa que mide 4 metros. Para nosotros calcular la altura en este caso, vamos a seguir usando la fórmula original, pero vamos a tener pues algunos cambios. ¿En qué sentido? Recordemos que la hipotenusa sigue siendo el lado más largo del triángulo. Por lo tanto, para poder calcular la altura ya no debemos hacer una suma, sino que debemos hacer una resta. Entonces, para familiarizarnos con los términos, vamos a decir que esto es C porque es la hipotenusa. Vamos a decir que esto es B porque es uno de los catetos. Y vamos a decir que esto es A, es decir, otro cateto que en este caso está representando la altura del árbol. Entonces, nos va a quedar la fórmula de esta manera. A a la 2, ¿verdad? Que sería la altura, igual a C a la 2, que es la hipotenusa, y la vamos a escribir primero porque vamos a hacer una resta. Si la escribimos después, nos va a quedar una resta con un resultado con valores negativos. Y las distancias o las longitudes nunca son negativas, siempre son positivas. Entonces, en este caso, como la hipotenusa siempre va a tener mayor valor, pues va a estar ubicada aquí arriba. Listo, entonces eso nos da C a la 2 menos B a la 2, que en este caso viene siendo el otro cateto. Esta entonces sería la fórmula a emplear cada vez que vayamos a calcular un cateto, sea que corresponde a la altura o sea que corresponde a la base. No importa, siempre la fórmula pues va a ser la misma. Entonces hacemos esa diferencia. Cuando calculamos la hipotenusa vamos a hacer una suma, pero cuando calculamos los catetos vamos a hacer una resta. Entonces ya aquí reemplazamos valores. A la 2 pues sigue igual. Y C a la 2 en este caso serían 4 centímetros a la 2. Menos B. Y en este caso B es 2.5 centímetros a la 2. Calculamos las potencias. 4 a la 2, que viene siendo 4 por 4, sería 16.
menos 2.5 a la 2, o sea, 2.5 por 2.5, que sería 6,25 centímetros a la 2. Ahora hacemos esta resta que tenemos ahí, que nos da aproximadamente 9,75. Entonces aquí hemos calculado el cateto al cuadrado, pero en realidad queremos es el valor original de A. Por lo tanto, vamos a hallar la raíz cuadrada de 9,75. Listo. Y hacemos esto con la calculadora y nos da un resultado aproximado de 3.2, 3.1, 3.12. Entonces, en este caso, pues como el valor es un decimal, no es un valor exacto, no vamos a usar el signo igual, sino que vamos a usar el signo aproximado, que son 2 onditas. Vamos a hacerlo aquí. Son 2 onditas. Y eso se lee A es aproximado a, o A es aproximadamente, en este caso 3,12 centímetros. Entonces miren que al comparar nuevamente este valor con los valores que tenemos acá en el triángulo, nos damos cuenta que se sigue respetando la condición de que la hipotenusa sigue siendo el valor más largo o la medida más larga del triángulo. Entonces, chicos, cada vez que nosotros vayamos a aplicar el teorema de Pitágoras, debemos tener en cuenta, primero, que solo se utiliza para triángulos rectángulos. Segundo, que en los triángulos rectángulos los lados tienen nombres especiales, catetos e hipotenusas. Hipotenusa, perdón. Además, recordar que la hipotenusa siempre va a ser el lado con la medida más larga del triángulo. Y cuando vayamos a calcular hipotenusas con el teorema de Pitágoras, vamos a hacer una suma de los cuadrados de los catetos. Mientras que cuando vamos a hallar un cateto, lo que hacemos es una diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Entonces, chicos, espero que les haya quedado claro, que practiquen mucho en casa y a realizar pues los ejercicios que nos quedan presentados pues en la guía. Hasta luego y muchas gracias a todos.